tardes a todas y a todos. Agradecer primero esta oportunidad. Me parece muy interesante todo lo que se ha planteado. Creo que arroja otras luces sobre cuestiones conversadas muchas veces, discutidas, trabajadas, y plantea otros desafíos, ¿verdad? Respecto a lo que yo voy a plantear, en realidad creo que a lo mejor voy a desistir en parte de abordar específicamente lo que se me propuso como tema, que era justamente más bien dar un testimonio de la búsqueda y gestiones por lograr verdad y justicia en los casos de detenidos desaparecidos. Sobre eso solo me voy a referir muy brevemente a los resultados y me gustaría poner el foco en otro tema que está muy relacionado con lo que fue el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Sobre lo primero, yo querría solo hacer el balance que recientemente se ha hecho, que ha sido público, sobre las causas relacionadas con violación a los derechos humanos en dictadura, en un momento en que llevamos más de 45 años desde los hechos, o por lo menos desde el inicio de esas violaciones, y ese balance mostraba alrededor de 400 causas con sentencias terminadas, ¿no? Finales, ejecutoriadas, pero con un balance también de más de 1.500 causas pendientes aún. Creo que esas cifras, más allá de la complejidad, obviamente, que está tras esas cifras, y la diversidad de, de, de temas, de problemas, de tipos de causas. Pero ese balance igual es bastante desolador en términos de que la conclusión que se puede sacar es que nos faltará tiempo, ¿no? Que serán varias generaciones, o tendrían que ser varias generaciones para poder llegar a ver el término del conjunto de esas causas, ¿no? Y ahí están incluidas todas las causas por desaparición forzada en Chile. Entonces, creo que ese dato muestra lo que pudo haber sido, ese resultado, lo que pudo haber sido todo ese proceso de búsqueda y de gestiones judiciales y de muchos otros tipos, acciones, distintas formas de denuncia, de reclamo, de lucha, en esta perspectiva. Por lo tanto, sobre ese punto, eso es lo que yo quisiera relevar y me quedaría con ese dato, ¿ya? O sea, la conclusión es que el compromiso respecto a la verdad y la justicia fue como se planteó en su momento, en la medida de lo posible. Una medida que a la luz de estos datos se muestra claramente como muy reducida. Por eso yo me gustaría poner el foco en otro aspecto que me parece muy importante y que está tras estos resultados, eh, para relevar que el tema de la desaparición forzada no es solo un problema judicial, sino que es sobre todo un problema político, por varias razones. Uno, porque la desaparición forzada fue una herramienta de la política, aunque parezca tal vez descarnado plantearlo en esos términos, pero en la práctica fue eso, fue una herramienta, un mecanismo utilizado por un régimen político, una dictadura, como una forma de dominio y control de la población, especialmente de quienes se oponían a ese régimen, por la vía del terror. Entonces, considerando esa característica de la desaparición forzada, que propongo un poco considerar como el significado político y ético de la desaparición forzada, sus efectos y las consecuencias en el conjunto de la sociedad,
pero me pareció interesante hacer esa revisión a partir de algunos aspectos que considero problemáticos y que están contenidos en el informe RETIC y en las políticas que se derivaron de él, ¿no? O sea, y cuando digo políticas me refiero al conjunto de las recomendaciones y también a las acciones y prácticas que estuvieron fundadas de una u otra manera, inspiradas en lo que fue el informe. Un primer problema que señalaría que veo, o una limitación del informe, es su alcance. Aquí voy a disentir en parte de lo planteado por la señora Laura Novoa en el sentido de la ampliación del concepto de derechos humanos que habría operado en el marco del trabajo de la comisión, que es cierto que se amplió en un cierto sentido, pero en el sentido que me interesa señalar, lo que se produjo fue una reducción. Este es un tema que no es una opinión personal solamente, sino que es un tema que ha sido trabajado por distintos investigadores, en particular por Emilio Krenzel, que es un investigador argentino, y que él trabajó con mucha profundidad los informes, tanto el argentino y el chileno, para señalar que justamente en ellos se introdujo una conceptualización de los derechos humanos que finalmente se tornó hegemónica y que estuvo caracterizada por esa reducción, en donde, y particularmente en el informe de Rettig, se reduce el ámbito de las violaciones a los derechos humanos al de aquellas violaciones, como se ha descrito, que estaban relacionadas con las violaciones más graves con resultado de muerte, sea desaparición, ejecución, en fin. Entonces, tras esa opción, quedaron omitidas todas las demás prácticas, acciones, políticas y además las transformaciones que se produjeron durante la dictadura y que afectaron gravemente otros derechos, no solo el derecho a la vida, sino que un conjunto de otros derechos sociales, económicos, políticos, culturales, fuera de otras transgresiones a los derechos básicos, a la libertad, a la, a, a la, a la seguridad, y derechos que después el Estado tuvo que reconocer esa omisión, y es justamente lo que hacen las comisiones Walech 1 y 2 al ampliar en parte la mirada sobre esas violaciones a los derechos humanos en dictadura, incorporando el análisis referido a lo que fue la detención política, la prisión política y la tortura. Pero aún con ese esfuerzo asumido muchos años después del informe Rettig, aún quedamos con un sinnúmero de otras transgresiones invisibilizadas para el conjunto de la sociedad, omitidas por el propio Estado. Junto con eso, señalar que también con esa reducción hubo, por lo tanto, necesariamente una reducción del universo de las personas afectadas. ¿Quiénes son los afectados en el informe RED? Son las víctimas y sus familiares, víctimas de estas transgresiones y violaciones con resultado de muerte, y en el caso de la Walech, quienes sufrieron prisión política y tortura. Con esta decisión, que además está hecha presente en el discurso del presidente Elwin cuando pide perdón, en ese discurso que uno esperaría que hubiera sido un discurso dirigido al conjunto del país, al conjunto de esas personas afectadas por la dictadura, el presidente Elwin hace explícito ese perdón a los familiares de esas víctimas,
exclusivamente. Entonces se produce allí esta reducción del universo y también una especie de, yo diría, privatización del problema de las violaciones a los derechos humanos. Una circunscripción a un ámbito infinitamente más reducido de lo que había sido el impacto y el efecto de esas violaciones sobre el conjunto de la sociedad, de la población. Y de alguna manera esa privatización reduce en un espacio distinto a un problema que debía ser siempre completamente público y debería ser de interés, de importancia para el conjunto de la sociedad. No solo para estos afectados y víctimas ejemplares, de alguna manera. Entonces, con estos mecanismos de reducción, el problema pareció reducido efectivamente, porque era un grupo pequeño de la sociedad que puede cuantificarse, incluso que fue cuantificado, y el resto de la sociedad que supuestamente salió indemne de este proceso atroz vivido en conjunto. Por lo tanto, este era un problema que podía resolverse con algunas medidas y recomendaciones. Ese podía ser una lectura de este informe. Entonces, el siguiente concepto que me parece importante examinar de qué manera está presente en el informe, tiene que ver con el concepto de responsabilidad. En el informe aparece utilizado muchas veces, incluso si uno hace una búsqueda por palabra, es impresionante la cantidad. Bueno, se usa en muchos sentidos, ¿ya? A veces con un sentido muy concreto, refiriendo a la responsabilidad individual de una persona en alguno de los casos mencionados, pero también en un sentido más legal o moral, ¿no? Pero esos sentidos a veces también aparecen como contradictorios, ¿no? Y no siempre hay una consistencia en el uso en cada uno de los contextos en los que se emplea el concepto. Y yo de ahí señalar algunos de estos elementos que me parece importante. Por un lado, se afirma a lo largo de todo el informe, que fue, bueno, política y doctrina oficial durante mucho tiempo, y que lo sigue siendo por lo demás, la responsabilidad individual de los agentes del Estado perpetradores de violación a los derechos humanos. Se enfatizó y se sigue enfatizando, incluso hoy, la no responsabilidad institucional. O sea, las instituciones no son responsables. No son las instituciones, no es el Estado. Tampoco son las autoridades o los mandos, ¿no? Son los individuos. Pero por otro lado, a propósito del tema de las responsabilidades, en el mismo discurso del presidente y en el informe, se habla de la responsabilidad de toda la sociedad. Claro, se está hablando en un sentido más laxo, ¿no? De la responsabilidad, pero de todas maneras es algo que no se desarrolla. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene toda la sociedad? ¿De qué manera la sociedad fue responsable? ¿Cómo puede la sociedad hacerse responsable, bueno, en ese momento u hoy, de esos crímenes? No, son preguntas que no están planteadas, que no están tampoco desarrolladas, pero entonces también uno podría preguntarse, pero las Fuerzas Armadas son parte de la sociedad. Entonces, ¿cómo se hacen responsables las Fuerzas Armadas como parte de la sociedad? Tampoco es algo que aparezca tratado, ¿no? Entonces, finalmente esa idea de una responsabilidad colectiva ha sido largamente trabajada en otros países, en otros momentos históricos, respecto de la complejidad que conlleva, ¿no? Una responsabilidad colectiva extendida de esa manera a toda la sociedad, en donde todos somos culpables,
pero finalmente nadie lo es como un callejón sin salida, ¿no? Es un callejón sin salida. Entonces, ese es un problema de la forma de enfrentar la responsabilidad del Estado en el informe. Esto va de la mano con la ausencia de un reconocimiento público por parte de los responsables. En este caso, por parte del Estado y sus máximas autoridades. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, de sus máximos y más altos mandos. Bueno, se podrá decir que en parte sí ha habido un reconocimiento, que el general Cheire prometió y habló del nunca más, pero vamos a ver que en realidad todos esos reconocimientos han sido demasiado relativizados. Y aquí yo quisiera poner un ejemplo para que quede muy claro cuál es el alcance de lo que quiero decir, que es lo que ha sucedido en otras partes, por ejemplo en Argentina, y en donde las máximas autoridades que representaban al Estado durante la dictadura han dicho cosas como lo que voy a citar ahora, que en Chile nunca hemos escuchado, y que nunca hemos escuchado, sobre todo de los responsables, es decir, de las autoridades máximas de cada institución. Jorge Rafael Videla, que fue general, comandante en jefe del ejército argentino, en varias oportunidades, no es la única la que yo voy a mencionar, pero dijo cosas tan explícitas como lo siguiente. Habló de que ellos habían adoptado la disposición final, que para él significaba, comillas, sacar de servicio una cosa por inservible. Cierre comillas. Pero explicó en mayor profundidad, esto es en una de las últimas entrevistas que dio y que dio origen a un libro. En esta entrevista, Videla dice, comillas, había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas. No había otra solución. Estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra y necesitábamos que nos fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. La solución fue sutil. Es curioso, igual el concepto de sutil de Videla. La desaparición de personas que creaba una situación ambigua en la gente. No estaban, no se sabía qué había pasado con ellos. Yo lo definí alguna vez como una entelequia. Cierre de comillas. Ahí termina la cita respecto de Videla. Este tipo de reconocimiento en Chile nunca lo hemos escuchado. Hemos escuchado descripciones como muy concretas o específicas de ejecutores, de oficiales de distintas ramas, pero siempre subordinados, ¿no? Pero nadie ha dicho algo así. Yo creo que esto tiene mucha importancia, no solo desde el punto de vista judicial, que podría ser importante, sino que también, y esto es una de las cosas que me parece más importante y que excede el ámbito más estricto de lo judicial, podría ser muy importante en términos de crear y contar con una conciencia social sobre la magnitud, el alcance del problema y de este tema. Como en Chile ha predominado el silencio y los pactos asociados a ese silencio, no hemos podido contar con esto que podría haber contribuido a la visibilidad, a dar esta idea del alcance, a crear una conciencia social compartida. ¿Y por qué es importante la conciencia social? Porque eso puede crear una responsabilidad social en torno al tema. Eso es lo que en Chile no ha sucedido, y también por eso en Chile yo creo que no ha habido una asunción real de la
responsabilidad del Estado, de sus agentes, durante la dictadura. Y esa conciencia social de la magnitud y la gravedad del problema durante mucho tiempo estuvo circunscrita al ámbito de las víctimas ejemplares, como digo, al ámbito familiar, de alguna manera era casi un problema íntimo, y tardó mucho tiempo en que comenzara a manifestarse más ampliamente una conciencia más extendida sobre el problema, que yo creo que sí existe, y que en ese sentido el Estado va a la saga de lo que ha logrado hacer la sociedad, o una parte importante de ella, a pesar de las políticas del Estado en este plano. Bueno, se dice que, por ejemplo, la mesa de diálogo también fue un reconocimiento, pero en realidad uno puede decir que el general Juan Carlos Salgado en la mesa afirmó que jamás el ejército propició una política de Estado destinada, dijo, per se, a causar la eliminación de los adversarios del gobierno militar, ¿no? Entonces vemos el contraste muy, muy evidente con las palabras de Videla. Ocheire, que en su discurso, que fue reconocido y valorado por todo el sistema político, en realidad diluye la responsabilidad en el contexto histórico. Separa la responsabilidad de algunos miembros, que es un concepto y una fórmula utilizada sistemáticamente por las Fuerzas Armadas, la responsabilidad de algunos miembros respecto de la institución, que se supone que ha resultado completamente impoluta, ya, inocente de lo que algunos miembros realizaron. De esta manera, claramente no hay una asunción de la responsabilidad. Lo curioso es que Cheire, en el famoso discurso del Nunca Más, junto con deslindar esa responsabilidad institucional, compromete institucionalmente al ejército con el apoyo, defensa y liberación por parte de la justicia de los miembros, esos algunos miembros involucrados, con un apoyo de la institución. Y señala que lo hace por humanidad, no por solidaridad ni complicidad. Entonces, acá yo quisiera relevar un concepto de responsabilidad distinto, y que es el que pienso deberíamos empujar para que de alguna manera pudiera instalarse socialmente en el conjunto de la sociedad, sobre todo en el Estado, ¿no? Y que es la responsabilidad por el otro. Entender que la responsabilidad es un compromiso, es un hacerse cargo del otro. Implica que si yo vivo en sociedad o soy parte de una comunidad, adquiero una obligación, y que hay una dependencia ética de la cual no me puedo desprender, y que no debería ser tan fácilmente separables son mis obligaciones. Ese concepto de comunidad con responsabilidad nos remite y nos refiere a algo que me gustaría también citar, que es el concepto que Hannah Arendt tenía de los derechos, ¿no? De los derechos humanos. Ella dice algo que me parece muy interesante, y que es que piensa que hay un solo derecho, que todos los derechos pueden ser comprendidos en uno, y que es el primero, y que es el fundamental, y porque los incluye a todos. Ese derecho es ser parte de una comunidad política y poder incidir en ella. Cuando uno no puede hacer eso, inmediatamente comienza o puede comenzar a perder todos los demás: derecho a la libertad, a la vida, a la sobrevida, a los derechos culturales, en fin, a todos. Entonces, el tema no es solo tener derecho a la vida, ¿no? La vida puede ser sobrevida también, y eso no necesariamente es una sociedad y un Estado de derecho.
Entonces, este punto muestra que los límites de lo que se planteó como objetivo del informe, en donde se nos propuso una reconciliación, es decir, la reconstitución de una comunidad política, ¿no? Porque una comunidad no puede, si no se ha reconciliado de alguna manera, parecería no ser posible. Entonces, esa reconciliación que se suponía que iba a producirse después de esta verdad y justicia en la medida de lo posible, hemos visto que no fue imposible, en realidad. No, Chile no es un país reconciliado. ¿Ya? Eh, entonces, esa forma de no asumir la responsabilidad y de esa reconciliación que nunca se produjo, también permite entender las continuidades y todas aquellas cosas que me pareció muy interesante el listado de las recomendaciones no materializadas y que conectan ese pasado de una manera demasiado estrecha y también visto así demasiado evidente, conectan ese pasado y lo no hecho en ese momento con la realidad que vivimos hoy en el presente, en donde vemos que muchas de estas prácticas y esta idea del nunca más y la garantía de no repetición, en parte se han vuelto un poco conceptos más bien pasivos cuando vemos repetirse graves violaciones de los derechos humanos de manera sistemática, incluso desaparición forzada, con otras características, pero se insistió mucho en esto de que son otras características, de que no es una represión política, pero ha sido una represión, una forma de prácticamente de gestión de la pobreza. O sea, hay 4 casos comprobados de desaparición forzada en donde el patrón que se repite es el de la persecución de la pobreza y la repetición de patrones no solo de ejecución, sino que de encubrimiento por parte de carabineros, en los 4 casos. Y especialmente durante los últimos 2 años, a partir del, o sea, todavía no son 2 años, pero desde octubre del 2019, vemos también replicarse ciertos patrones. Y que incluso, acá comentar algo que puede ser anecdótico, pero lamentablemente no lo es tanto, que uno puede encontrar una especie de memoria histórica de la represión presente en las propias fuerzas y agentes del Estado. Hay un caso de un video que circuló profusamente hace un año o algo así, pero fue en contexto meses posteriores a octubre de 2019, de un caso de control de identidad en Melipilla. Durante el día, un grupo de trabajadores en su hora de colación en la plaza y les piden control de identidad carabinero y se produce un diálogo que por qué el control, en fin, nada, nada, digamos, tan significativo, pero frente a la actitud de pedir explicaciones de las personas que estaban siendo controladas, uno de los carabineros le dice textualmente, le dice, te pueden desaparecer acá, podéis pasar a ser un detenido desaparecido. Esto estoy citando del video. ¿eh? Podéis pasar a ser un detenido desaparecido. Destaco lo de detenido, o sea, un carabinero, un agente del Estado en el año 2019 se siente autorizado para amenazar a una persona con desaparecerlo, con convertir a esa persona en un detenido desaparecido. Curioso que, porque en dictadura se negó ese sustantivo, se hablaba de supuestos desaparecidos, pero acá el carabinero tiene claro que hubo detenidos desaparecidos y que ellos lo hicieron. Eso es una memoria muy clara y además hay una actitud que revela impunidad completa, yo puedo decirlo, ¿no? Entonces, esto tiene un valor, claro, lo digo, pero tiene un valor simbólico muy grande. Tiene
un valor simbólico y también un efecto práctico de producir terror, ¿no? En un país en que la desaparición forzada sigue siendo un tema del presente, aunque se crea que pasó completamente a ser un tema del pasado. Entonces, en fin, y para ir cerrando, yo diría que hay una desresponsabilización de parte de las autoridades políticas y policiales, en donde se produce una repetición de los discursos, de las prácticas, en donde volvemos a escuchar, y no solo en los últimos meses o años, pero ha sido una constante que se habla de los excesos, errores aislados, y también vemos un apoyo irrestricto a los agentes perpetradores por parte de las autoridades políticas. A lo más se habla de una insuficiencia del control, o otros de una cierta autonomía de las policías, como si todo ello pudiera borrar las responsabilidades de las autoridades civiles. Entonces, este tema de la responsabilidad aparece como fundamental, porque finalmente nadie se hace cargo, ¿no? Y siguen siendo, como antes, ¿eh? Como fue el resultado de todo el proceso del informe, y como ha sido la acción de la justicia, el reconocimiento de las Fuerzas Armadas, siguen siendo las responsabilidades individuales. Y como siguen siendo responsabilidades individuales, y vemos que esto es sistemático, los individuos aislados no van a resolver esto, ¿no? Entonces, a modo de cierre, decir, porque tal vez traer a colación todo esto en una conversación sobre el informe Rettig puede parecer injusto, decir que efectivamente el informe Rettig fue muy importante en la medida en que oficializó una verdad que ya existía y que no era un secreto, no existía, había una prensa bastante diversa a pesar de toda la dictadura, y había distintas formas de circulación de esa verdad, y ya había una cierta conciencia, ¿eh?, de lo que había sucedido. Pero el informe oficializa esa verdad. Pero es importante señalar estos límites, sus propios límites por el alcance que se le asignó. Y decir también que había una pretensión de neutralidad, ¿no? Como una neutralidad que tenía que ver, claro, con estos equilibrios, esta búsqueda de equilibrio, con unas fuerzas armadas que tenían las características que tenían, el poder que tenían. Entonces fue un discurso como de neutral y de cierta despolitización, ¿ya?, que propuso superar, dejar atrás las violaciones a los derechos humanos con esta figura de la reconciliación. Pero en verdad, lo que yo creo que a pesar de pretender eso, en verdad lo que se hizo fue politizar el tema, ¿no? Porque con la decisión de mantener la acción de la justicia limitada, ¿no?, de no derogar la ley de amnistía, los mecanismos que en los tribunales se jugaron para que tuvieran que pasar ¿cuántos años? Desde el término desde el 90 hasta el primer caso de detenido desaparecido que comenzó a ser investigado de verdad, que fue el caso de Pedro Poblete, Córdoba, en el 98, y para que hubiera la primera condena en el caso de Miguel Ángel Sandoval, en el 2005, si no me equivoco. Entonces vemos el efecto que tuvo, ¿no? Entonces, con esa decisión, con una verdad y justicia en la medida de lo posible, esta propuesta de reconciliación, que era el objetivo político, la reconciliación era un objetivo político, pero ese objetivo no se consiguió. Entonces podemos decir que en ese objetivo principal, el informe Rettig fracasó. Chile, como decía, no es un país reconciliado, no solo por los resultados en el ámbito
de las violaciones a los derechos humanos y la justicia, sino también por la impunidad que ha sido la base, el sustrato que ha contribuido a reproducir las conductas del pasado en el presente, ¿no? Que como decía, vemos una conexión muy estrecha. Entonces, por último, decir que el desafío, a mi juicio, hoy, junto con seguir avanzando en el ritmo, ojalá fuera otro el ritmo para que pudiéramos, esos miles que señalé al comienzo pudieran reducirse en periodos de tiempo más breves, pero junto con seguir demandando esa verdad y justicia en el ámbito judicial, yo creo que el desafío hoy también es explicitar, es repolitizar desde otro lugar este tema, explicitar el carácter político que tiene la desaparición forzada. No es un exceso, no son errores, ¿no? Fue una política sistemática, tuvo ese carácter. Junto con eso, reconocer la dimensión colectiva del daño del conjunto de violaciones a los derechos humanos y de los efectos que las políticas de la dictadura tuvieron sobre sectores muy, muy amplios de la sociedad, no solo este tipo de víctimas. Y eso es posible a través del reconocimiento del carácter integral de esas violaciones. Y por lo tanto, también reconocer la necesidad de sancionar todas las responsabilidades, no solo las judiciales, legales, sino que también las políticas y morales. Como base para una responsabilidad social compartida, sancionar todas las responsabilidades, aunque sea ahora a través de una sanción social. Y yo creo que ese también debería ser un objetivo de todos quienes trabajamos en la defensa de esos derechos, de los derechos humanos, y trabajamos en función de hacer verdad y justicia. Pero este debería ser un espacio y un ámbito mucho más amplio, que abarcara al conjunto de la sociedad y no solo a estos espacios más limitados en los cuales lamentablemente durante muchos años se ha movido lo que ha estado relacionado con las violaciones a los derechos humanos en dictadura.